Buenas tardes con todos y bienvenidos a otra entrega más de Enfoque de Familia. Y en esta oportunidad voy a tocar un tema sumamente interesante, que es un tema, es el tema con el cual nos ha madrugado al 2023 en las noticias en el ámbito familiar. Y vamos a hablar sobre un tema que a grosso modo me parece bastante ridículo. La verdad, me parece bastante ridículo, al menos desde la perspectiva como se plantea la noticia, ¿no? Porque estoy revisando redes sociales, estoy revisando noticias, estoy revisando periódicos, y el tema es el siguiente, y vean dónde está lo absurdo, ¿ya? Para aprender a diferenciar lo que es el tema central de la absurdización que sufre en la media. Para esto, antes vamos a hacer una pequeña antesala, ¿ya? Como cualquier proceso judicial, es un trámite, como un trámite administrativo, es un trámite de la misma naturaleza, pero judicial, ante un juez, una persona que piensa, no con una persona mecánica. ¿Me dejo entender? Entonces, para establecer una demanda, una denuncia, solamente el abogado tiene que encargarse de precisar, fijar y cumplir los requisitos. Por ejemplo, en el tipo de caso que vamos a hablar el día de hoy, que en breve se lo suelto, tú necesitas una demanda firmada, la copia de DNI, partida de nacimiento, cualquier prueba o documento que acredite el motivo justificado de la solicitud que estás realizando, certificado de antecedentes penales que no sé por qué lo piden, eso es totalmente absurdo, antecedentes policiales y judiciales, que no sé para qué los piden, también absurdo, y la tasa judicial, que eso tú lo pagas por derechos de ofrecimiento de pruebas y por derechos de notificación. El tema acá viene porque estamos hablando de no una demanda común, no una demanda cualquiera. Estamos hablando de los titulares con los cuales amanecimos el 18 de enero, 19, 20, 21, 22 y en adelante, y dice así: Poder Judicial ordena al RENIEC el cambio en el orden de los apellidos de menor de edad. Ok, miren la noticia, ¿cómo sale? Dice, ¿el Poder Judicial ordena? Sí, pues efectivamente ordena. ¿Al RENIEC? Sí, efectivamente al RENIEC. ¿El orden sí, de menor de edad? Sí, pues de menor de edad. A pesar de que es un adolescente, casi adulto. Es un adolescente, no es un niño. Ojo, otro medio noticioso muy grande, apreciable desde largas distancias de la avenida Aramburú. Poder Judicial ordena al RENIEC cambio de orden de apellidos menor de edad. Mismo titular. Sentencia sobre cambio de orden de apellidos marca un precedente en nuestro país, resalta una abogada X de familia. Dice, Poder Judicial dispone que apellido materno de un adolescente vaya primero en su DNI. A ver, efectivamente, esto se hace a razón y a tenor del artículo 29, 20 en adelante del Código Civil, que habla sobre el orden de cambio de apellidos. ¿Ya? Obviamente, en la sociedad en la que vivimos, el apellido paterno va primero y el apellido materno va después por una costumbre jurídica, por una costumbre legislativa, y es así como se ha establecido el orden de las familias de manera desde la época romana, ¿no? Ahora, si me preguntan por qué, bueno, no hay un porqué, no hay un porqué específico, simplemente porque la costumbre y la traditio romana, la tradición y la costumbre, lo hicieron así, lo hicieron de esta forma. Entonces, ¿es malo, es negativa esta situación? No lo creo, porque así es como hemos venido desarrollando nuestra sociedad a lo largo de los años. Ahora, esto viene no solamente del año 2023, esto viene incluso desde la sentencia del habeas corpus que se hizo la 0297-2019, que se sentenció en el 2021, precisamente sobre la interpretación, que no la vamos a hacer aquí porque ya la he hecho en un programa anterior y me tiré casi 2 programas, del artículo 20 del Código Civil, ¿ya? Que habla sobre la preferencia en el orden de los apellidos que debe llevar un hijo, ¿ya? Entonces, dice el Código Civil, en efecto, dice, el
establece un orden tácito, dice el del papá y el del mamá, ¿no? Entonces, ¿qué dice el artículo 20 del Código Civil? Dice, literalmente y textualmente, al hijo le corresponde el primer apellido del padre y el primero de la madre. De ese modo tenemos la norma que menciono, se limita a referir cuáles son los apellidos que deben componer el nombre. Ahora, tácitamente está estableciendo la norma general y consuetudinaria de que sea el del padre y después el de la mamá. Pero no existe ley expresa, por ende hay un vacío legal, ¿ya? Sobre que tiene que ser así ese orden. Me dejo entender. Entonces, aprovechando ese vacío legal, ¿ya? Y al no establecer un orden definitivo de las cosas, ¿no? Más que en interpretación, o sea, más que interpretativamente, ¿no? Es que ciertos abogados bastante hábiles, bastante astutos, han podido convencer a un litigante, ¿no? En este caso, menor de edad, ¿no? O quién sabe, de repente también han convencido a la mamá primero y al hijo después, porque tú no puedes hablar con el hijo si no hablas primero con la madre. Entonces, esto ha tenido que partir de la mamá de forma definitiva, ¿no? Establece que el RENIEC pueda proponer el cambio de orden de apellido. Bueno, como les dije en el comentario inicial, tú cumples los requisitos de la demanda y en este tipo de casos, este tipo de demanda solamente te pide el requisito de presentar un motivo justificado. De manera que la demanda va a ser todo un armatoste que va a entrar al Poder Judicial, pero lo único en discusión va a ser si es que ese motivo es justificado o no es justificado. ¿Me dejo entender? Entonces, con el sobreavance actual de la victimización de la gente pobrecito, la violencia en la familia y tantas cosas que se hacen ahora, ¿ya? Básicamente con la victimización de las personas para obtener partido de ciertos derechos que se pueden obtener a raíz de, ¿no? Está esto de que, uy, no me siento contento con mi apellido, me lo quiero cambiar, me quiero apellidar como George Clooney, no me gusta mi apellido, quizás peruano, porque hay un tema también, incluso el racismo existe y la discriminación existe. Es por eso que estos precedentes, que si bien han quedado, tienen la posibilidad a que el padre o el mismo RENIEC, ¿no?, lo impugnen, para ver si es que no es un tema de un móvil espurio, ¿no? Cuestión que en adelante te vayas a arrepentir, porque sobre todo estamos hablando de un menor de edad o de un adolescente. Ahora, el solo hecho de haber citado o haber tenido a un adolescente como carne de cañón para una demanda, me parece complicado, porque recordemos que un adolescente es todavía hasta los 21 años. ¿Y qué pasa si de los 21 en adelante, al menos en otros países, la mayoría de edad en Estados Unidos obtiene los 21 años, ¿no? Que es donde ya se proscribe más o menos la madurez mental casi total, por así decir, total, ya tienes todos los derechos y también todas las obligaciones. Entonces, si vemos el corazón de la demanda que se ha presentado en este caso, dice que la demanda se fundamenta en los hechos descritos por la señora María Isabel Tanto, quien manifestó que desde el nacimiento de su hijo hasta la actualidad ha cumplido con cubrir, sin ayuda alguna del padre, todas las necesidades del hijo. A ver, acá hay un tema totalmente importante. La mujer que da a luz, ¿ya? Desde el momento que da a luz, ella es libre. Ojo, ya es un derecho consagrado, ya existe. Por ende, no se necesita ninguna demanda, por Dios, piénsenlo. La mujer que da a luz a un niño es libre de poner y declarar el padre. No le permiten, ojo, repito, no le permiten al papá, por más que esté presente en el parto, que él apunte los nombres, los apellidos de los niños. Recuerden que cuando el niño nace le dan un certificado nacido vivo, ¿ya? Y el protocolo para el nacido vivo es que si los dos padres están presentes, se ponen de acuerdo en el nombre y le ponen el nombre y apellido. Si no es así, le ponen solamente el apellido materno. Y eso está en el Código Civil, porque en el Código Civil claramente dice, primero, que los hijos le pertenecen a la madre.
Punto uno. Punto dos, es un derecho fáctico no expreso, que la madre que va al registro tiene la posibilidad, ojo, no es una obligación, es la posibilidad de declarar quién es el padre. Y si quiere, también lo lleva al papá a firmar el acta de nacimiento. Ojo, si no quiere, puede ir sola. Es un derecho de la mujer. O sea, desde tiempos inmemoriales, estos códigos del 84, ya existe ese derecho que la mujer puede decidir si le pone sus apellidos como soltera o si es que le pone el apellido declarando un presunto padre. Porque recuerden que la paternidad no se declara hasta que el padre firma al niño. Entonces, hasta ahí tenemos un primer error que comete ¿quién? La mamá. ¿Por qué lo comete? Porque le da los apellidos del padre a su hijo y después se va al Poder Judicial para quitárselos. Entonces, desde un comienzo, las cosas no se hacen de manera impulsiva, ¿ya? Y me parece bastante absurdo, la verdad, a nivel personal, profesional, ¿para qué desuscribir lo que ya suscribiste? Ojo, el hombre tiene muchos menos derechos en ese sentido, porque para que el hombre pueda excomulgar, por así decir, a un niño, tiene que no haberlo negado nunca. O sea, perdón, claro, tiene que no haberlo negado nunca. Entonces, tiene que haber siempre cuestionado esa paternidad y tiene que haber siempre, perdón, negado esa paternidad. Curiosamente, si es que eventualmente sabes que no es tu hijo, lo firmas y posteriormente quieres enervar esa paternidad, para el hombre es mucho más difícil, porque ya lo firmó, ahí sí dicen, no, teoría de los actos propios, ya lo firmaste, fue voluntario, ya no puedes, y el código lo dice, no puedes, ya lo firmaste, si ya sabías, no puedes. Ah, pero la mujer sí. O sea, hay un tema de paternidad y hay un tema de vínculo y hay un tema de los apellidos. No solamente es, ahora, una cosa son los apellidos y otra cosa es el vínculo filial, que es la paternidad. Cosas totalmente diferentes. Entonces, veo otro titular, ¿no? Con el cual sí estoy totalmente en contra, de una página que respeto, pero desgraciadamente la noticia ha venido como una bola de nieve. Y dice, libre elección del orden de los apellidos. A propósito de la sentencia 641, que esa es otra más, ¿no? 029 y es la 641. Libre elección del orden de apellidos. Un ratito, señores, de la prensa. Por más que sea una prensa jurídica, que me gusta bastante leer, no es que sea libre la elección. Están equivocados. Es que tienes que darle un apellido fundado. Tienes que darle un motivo fundado al juez para de verdad quitarte el apellido o para de verdad invertirlos. Porque, ojo, si bien el artículo 20 habla sobre un orden en los apellidos, el artículo 29 del Código Civil habla sobre que no se puede cambiar, ¿no? El orden de los apellidos, el nombre, ¿no? ¿Por qué? Porque el nacimiento, lo dice el artículo 29, determina la personalidad del concebido, se tiene por nacido todos los efectos que se les es favorables, tiene todos los derechos favorables para el concebido, ¿no? Y siempre que nazca en condiciones que exprese su libre voluntad, es decir, que nazca vivo y que nazca en condiciones de expresar su voluntad, ¿no? Obviamente tiene que evaluarse la capacidad del niño, es un niño. Recordemos también que aquí, si bien es cierto, el Poder Judicial emite nada más que justicia en las demandas y respecto a las demandas que se le presentan, los casos son tan vastos, tan prolíficos, la naturaleza de los casos, ¿ya? Que así como tenemos casos como este, que dicen que la inversión del orden de apellidos es posible, existen también sentencias en lo civil, y una que me acuerdo mucho, de una mujer de 40 años, ojo, una mujer de 40 años,
¿ya? Que creció viviendo sin padre. Creció viviendo sin padre y cuando tuvo 40 años la demandó a la mamá por indemnización. ¿Por qué? Porque le dijo que me pusiste tus apellidos de soltera cuando yo tenía papá. O sea, ojo con esto, son opiniones inconsultas. No me consultaste si yo quería llevar el apellido de papá o no. No me consultaste. Simplemente me pusiste tu apellido egoístamente sin preguntarme si quería yo conocer a mi papá. Cuando claro que todo niño quiere conocer a su papá. Niño, niña quiere conocer a su papá y quieren vivir con su papá. Y la Comisión Interamericana de Derechos del Niño lo dice. Dice que todo niño tiene derecho a conocer a sus padres, llevar sus apellidos y ser criados por esto. ¿Cuánto cuestan monetariamente o económicamente estos derechos internacionalmente consagrados? ¿Con cuánto debería indemnizar? ¿Con cuánto debería indemnizar esa madre a su hija por privarla arbitrariamente de sus legítimos apellidos, apellidos consanguíneos, apellidos del padre? Porque en la demanda, la demandante dice, mi mamá siempre supo quién era mi papá, simplemente no le dio la gana de ponerle los apellidos, porque lo odiaba, porque obviamente acá hay un tema de odio. No me van a decir que es amor, obviamente. Hay un tema de odio, definitivamente. No somos ciegos. Entonces, ¿cómo vemos en este tipo de casos donde dicen, Poder Judicial establece el libre, un ratito, no es libre, no es libre. Es para un caso concreto y un caso determinado. No es que ya así yo voy, no, pero acá el Poder Judicial dice, ¿no? Un ratito, a ver, anda Reniec y haz tu teatro. Anda Reniec y di, sí, no, ¿saben qué? Lo que pasa es que mi marido me ha abandonado y nunca va a estar conmigo. Y por eso es que yo quiero cambiar los apellidos a mi hijo. Es un bebito de 1 año. No, sí, de una vez, un ratito. Primero, ¿para qué los firmas con el apellido del papá? Si no vas a dejar que tenga contacto con él. Básico, es lógico. O sea, desgraciadamente, yo vuelvo al precepto que siempre manejo, al menos en el ámbito familiar, porque en el tema civil, el tema económico, el tema de deudas, los procesos judiciales ya obedecen a otros factores, pero en el ámbito familiar, por lo menos, los conflictos judiciales son conflictos psicológicos no resueltos. Y digo psicológicos, no psiquiátricos, porque ya cuando se habla de un tema psiquiátrico, obedece que una persona tiene que estar sometida a las recomendaciones médicas y fisioquímicas de las pastillas, los tratamientos que les da un psiquiatra. Pero los conflictos psicológicos es aquello que puedes conversar, es aquello que puedes arreglar conversando. Y si no lo quieres arreglar conversando, caramba, eres una persona bastante estúpida, pues. De nuevo con mi palabrita, ¿no? O sea, al frustrar tus relaciones familiares, cortas todo vínculo contigo mismo y con las personas que tienes a tu alrededor. Entonces, para ir al Poder Judicial a rectificar algo que tú ya mismo hiciste, me parece bastante absurdo. Ahora, el caso en particular, ¿ya? Que es la demandante María Isabel Melisa Shimatu Heredia, el nombre completo que figura en las noticias, no sé si será real, ¿ya? Hacen una interpretación del artículo 20, que habla sobre que el niño nacido tiene que tener apellido del papá y la mamá, no dice ninguna. Ahora, esto ha sido bastante complicado, ¿ya? Porque ha demandado mucha investigación, es un chico de 17 años, es plena adolescencia, ¿ya? Entonces, por más que el chico diga, me identifico con tal o cual apellido, ¿ya? Ellos, salvo que tengan una ascendencia oriental, obviamente acá hay un tema de nacionalidad y un tema de cultura, porque de donde vienen ellos, ya puede ser Estados Unidos, Inglaterra o Japón o los países orientales, prima el apellido materno más que el paterno, ¿no? Entonces, no hay que pensar, desgraciadamente, si para este caso particular funcionó la norma interpretativa a través de una sentencia,
¿ya? No necesariamente para todos va a ser igual. Ahora, definitivamente que uno tiene que, que ser justo en la vida, ¿no? Y si tú sabes que eres mujer, tienes un hijo, estás embarazada, vas a tener un hijo, una hija, y odias al papá, tienes la posibilidad desde un primer momento, ¿ya? De ponerle simplemente tus apellidos, nada más. De manera que tendrá que establecerse contacto por parte de la otra parte, ¿no? En un proceso que es la verdad sui generis, porque nadie demanda eso. Normalmente los papás son perseguidos por la madre, los corretean y los demandan para que pague, para que tenga su apellido, para que todo lo demás. Hay gente que no, hay gente que es al revés, que, que son muy pocos, y el 1% de padres que luchan por ponerle su apellido a los niños, porque a cierta fulana se le pasó por la cabeza la idea de atropellar su derecho de esta persona y atropellar el derecho de los niños, lo cual, como abuso de derecho, no debería estar contemplado en ninguna norma y es causal de indemnización y debería ser indemnizado en todas sus formas, en todas sus veces. Entonces, sobre este caso particular, lo único que se ha acreditado es que en el chico de 17 años, yo no puedo decir que es un menor de edad legalmente, pero un chico de 17 años ya es un chico ya. ¿Cómo habrá sido criado? No lo sé. Hay muchos adolescentes que odian a sus padres desde los 12 años, 8 años, qué sé yo, porque les enseñan a eso, les enseñan eso. Más que no existe el vínculo, no existe el contacto, terminan en que en gente, desgraciadamente no se dan cuenta que cuando tú les enseñas a odiar a una persona determinada, en realidad lo que les estás enseñando es a odiar, no a odiar a tal persona, les enseñas a odiar. Vemos una Lima bastante convulsionada estos días, donde priva mucho el discurso de odio, y está de moda el discurso de odio. Entonces, yo creo que un criterio que debería definitivamente establecerse también en los juzgados es desarrollar más el extremo de la norma o de la doctrina que habla sobre los móviles espurios, porque los móviles espurios a veces generan grandes caos judiciales incluso, que es denunciar por gusto, pues, demandar por gusto. O sea, si pudiste solucionar un problema en su momento, ¿por qué esperaste 17 años a solucionarlo? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué tanto tiempo? Ahora, se entiende en muchos casos fundados, porque hay padres y padres, ¿no? Que en los que de verdad existe un total abandono, pero hay gente que lucha por sus hijos y que ante dicha lucha son insultados, vejados, humillados, rechazados, no les permiten tener contacto con sus hijos, les ponen 1000 peros, 1000 excusas, que me debes un sol de alimentos, que me debes esto, que no puedes, que antes de verla pasa por el psicólogo, que antes de verla vamos a terapia, que antes de verla págame la deuda. O sea, miles de pretextos y miles de excusas que lo que hacen es dilatar y dilatar nada más y nada menos que el contacto de un padre con su hijo, un padre con su hija. Y ese coste de vida no tiene numéricamente indemnización posible alguna. Entonces, habiendo hecho esta reflexión e invocando a que no creamos todo lo que aparece en la más media, queremos agradecer a la Coordinadora Republicana, al portal La Abeja, al canal BHTV, tu canal Cable Más, a Caja Huancayo. Aprovecha la mega tasa del 8.5% para tus depósitos a plazo fijo en Caja Huancayo, la Caja del Perú. Síguenos en nuestras redes sociales, Coordinadora Republicana en Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete al canal CRTV de YouTube y nos vemos hasta la próxima.